Mi nombre es Sofía, y siempre me ha encantado viajar. Esta vez habíamos ido a una ciudad costera muy calurosa, llena de playas de arena dorada y un mar azul turquesa, que parecía sacado de una postal. Pero antes, si les gustan las historias reales que exploran los límites del corazón, necesitamos su apoyo. Ayúdenos a llegar a nuestra meta de 1000 suscriptores porque ya casi alcanzamos nuestra meta de 1000 suscriptores. Gracias por hacerlo posible, mis amores. Suscríbanse ahora y activen la campanita. Me gustaría saber desde qué parte del mundo nos están viendo. Déjenlo en los comentarios. El día había sido largo, repleto de risas, baños de mar y esa buena sensación de la sal pegada a la piel. Pero ahora era de noche, y el calor todavía estaba presente, como si el sol hubiera dejado su marca invisible flotando sobre nosotros. Ya era tarde, y la mayoría del personal de la casa alquilada ya se había ido a dormir. No había mucho espacio. La casa era pequeña y apretada, así que estábamos esparcidos por todos los rincones. Algunos se habían apoderado de los sofás de la sala, otros improvisaron colchones por el suelo y a mí, bueno, me tocó un cuartito minúsculo, pero al menos privado. Era mejor que tener que compartir espacio con ronquidos y conversaciones susurradas en la sala. El ventilador portátil era muy disputado. Solo había uno, y claro, ni siquiera entré en la pelea. Me metí directamente a la ducha, intentando refrescarme antes de dormir, porque sabía que sería prácticamente imposible conciliar el sueño con aquel calor sofocante. Para empeorar las cosas, el aire acondicionado de la casa estaba estropeado, y el único respiro venía de la ligera brisa que entraba por la ventana abierta. Pero con eso también venían los mosquitos, así que terminé cerrándola. Cuando finalmente me acosté, solo con una sábana fina por encima, aún así sentía el sudor correr por mi espalda mientras intentaba encontrar una posición cómoda. Di vueltas durante un buen rato, pero el sueño simplemente no venía. El insomnio parecía estar allí para hacerme compañía, tal vez incentivado por el calor o por los pensamientos aleatorios que danzaban en mi cabeza. Tomé mi celular de la mesita de noche y comencé a revisarlo, deslizando distraídamente por las redes sociales, sin prestar realmente atención a nada. Fue cuando oí pasos resonando por la casa. Eran ligeros, pero lo suficientemente audibles como para llamar mi atención. Miré hacia la puerta que estaba entreabierta y vi una figura alta y esbelta pasando por el pasillo. La débil luz de afuera iluminó su rostro por un breve momento, e inmediatamente reconocí a Víctor. Se detuvo al darse cuenta de que yo estaba despierta, inclinándose un poco hacia dentro del cuarto. ¿Estás despierta también?, preguntó en voz baja, con una voz ronca y suave, que apenas superaba el sonido de los ronquidos que venían de la sala. Sí, claro. ¿Cómo se puede dormir con este calor?, respondí en el mismo tono. Él rió bajo y discreto. Parece que alguien aquí tiene un tractor viejo dentro de la casa, comentó, refiriéndose a los fuertes ronquidos que venían del sofá-cama, donde alguien dormía profundamente. Puse los ojos en blanco, intentando contener la risa. Ni me digas. Creo que hasta el vecino está escuchando. Él dudó por un momento, como si estuviera decidiendo algo, y luego señaló el espacio a mi lado. ¿Puedo entrar? Estoy intentando no despertar a nadie, pero apenas podemos oírnos. Me senté en la cama, apoyando la espalda en la pared y sujetando la sábana con firmeza. Asentí con la cabeza, indicando que podía unirse a mí. Claro, entra. Al menos aquí es más silencioso. Víctor entró despacio, cerrando la puerta detrás de sí para amortiguar el ruido que venía de la sala. Se sentó a mi lado, apoyándose en la pared. También llevaba unos shorts grises. Su pelo estaba desordenado, como si acabara de tirarse en la cama y hubiera desistido de intentar dormir. Probablemente había sido exactamente eso. Este viaje está siendo genial, pero esta casa, comenzó, negando con la cabeza en una desaprobación fingida. Creo que al dueño se le olvidó mencionar que el aire acondicionado es solo de adorno y que con un mísero ventilador tienen que estar bromeando, completé, haciéndolo reír de nuevo. Hubo una pausa cómoda entre nosotros, solo con el sonido muy lejano de las olas del mar entrando por la ventana. Lo observé por el rabillo del ojo. Había algo tranquilizador en su presencia, como si el calor de las noches se volviera un poco más soportable con él allí. ¿Estás consiguiendo relajarte al menos?, preguntó, girando el rostro para mirarme.
¿Relajarme? Claro. Solo que no consigo dormir, respondí encogiéndome de hombros. Pero valió la pena. El mar hoy estaba increíble. ¿Verdad?, asintió él, su tono volviéndose más ligero. Me gusta cómo parece que el tiempo se detiene cuando estás ahí dentro. ¿Sabes? Solo tú y las olas. Aquellas palabras me tomaron por sorpresa. Ese no era el tipo de cosa que Víctor diría normalmente, al menos no a mí. Tal vez fuera el calor o lo aleatorio del momento, pero algo cambió en el aire. Era casi como si pudiéramos sentir el peso del momento creciendo entre nosotros, pero de una buena manera, una manera acogedora. Aparté la mirada, sintiendo mis mejillas calentarse, aunque el calor ya estaba ahí de todos modos. Sí, supongo que sí, murmuré, intentando mantener la voz casual. Él sonrió, y esa sonrisa fue diferente, más suave, más cercana, y de repente la noche parecía menos sofocante. Hubo otra pausa, pero esta vez no fue solo cómoda. Víctor todavía estaba sentado a mi lado, nuestros brazos a pocos centímetros de distancia. ¿Sabes?, comenzó, su voz baja y suave. ¿Qué?, pregunté, intentando parecer casual, pero mi curiosidad ya estaba despierta. Él rió en voz baja, mirándome con esa sonrisa que parecía tener un toque de travesura. No, nada, déjalo. Sentí mis mejillas calentarse aún más, a pesar del calor sofocante de la noche. ¿Qué fue? Dímelo. Deja el drama, dije curiosa. Víctor negó con la cabeza, sus ojos fijos en los míos. No, Sofía, es difícil de explicar. Pero si lo intentaras, tal vez sería más fácil, insistí. No sé, me tomaste desprevenida ahora. Solo que me gusta estar en tu compañía, dijo tímido incluso. Es solo eso. Entonces, a pesar de meterme contigo a veces, a mí también me gusta, lo admito, dije en tono ligero. Pero siento que es diferente ahora. Me gustas más de lo que debería, ¿entiendes? Aquellas palabras me golpearon de una manera que no esperaba. No era exactamente una declaración romántica, pero tenía un peso, una sinceridad que hizo que mi corazón se acelerara. Aparté la mirada por un momento, fingiendo revisar el celular para disimular el nerviosismo. Vaya, así de la nada, hice una mueca sonriendo. Sí, ¿no?, respondió riendo bajo. Tal vez este calor me está haciendo decir tonterías. Me reí también, pero había algo diferente en la forma en que hablaba. No, era solo humor. Había una ligereza mezclada con algo más profundo, algo que no quería interrumpir. Ya que has llegado hasta aquí, dale like al video, suscríbete al canal y comenta desde dónde me estás viendo. Lo leo todo y me encanta saber quién está del otro lado. Entonces, ¿qué haces cuando no puedes dormir?, preguntó, cambiando de tema, pero sin perder ese tono cercano. Además de dar vueltas en la cama y quejarte del calor, claro. Depende, respondí pensativa. Me quedo leyendo en el celular o pensando en cosas aleatorias, como, no sé, ¿cómo sería conocer lugares diferentes? ¿Y a dónde te gustaría ir a ti? Él inclinó la cabeza hacia un lado, genuinamente interesado. Tal vez a una playa desierta, o quién sabe, a París. Siempre quise ver la Torre Eiffel en persona. Sonreí al pensar en ello, pero entonces lo miré con una mirada inquisitiva. ¿Y tú? ¿A dónde irías tú? Tardó un poco en responder, como si estuviera ponderando cuidadosamente. Creo que elegiría algún lugar tranquilo. Una cabaña en las montañas, tal vez. Un lugar silencioso con café caliente y una chimenea. Suena perfecto, murmuré, imaginando esa escena. Pero parece que te gusta la paz, ¿no? Aquí está un poco caótico. Él rió asintiendo. ¿Verdad? ¿Pero sabes qué hace que incluso los momentos caóticos sean mejores? ¿Qué?, pregunté curiosa. La compañía adecuada, dijo simplemente, mirándome de una manera que hizo que mi corazón diera un vuelco. Tragué saliva, intentando mantener la compostura. Esa estuvo buena. Café en las montañas y una buena conversación, ¿cierto? Exactamente, respondió, su tono juguetón pero sus ojos diciendo algo más. Nos quedamos en silencio por unos segundos, pero no era incómodo. Podía oír su respiración, calmada y constante, y me di cuenta de que él me estaba observando también. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, era como si el mundo de afuera se encogiera aún más. Él desvió la mirada por un segundo, como si estuviera decidiendo si iba a decir algo más. Se pasó la mano por el pelo desordenado, el gesto distraído, casi nervioso.
Yo también me acomodé un poco en la cama, acercando la sábana más al cuerpo, más por reflejo que por frío. El calor continuaba allí, sofocante, pero ahora parecía haber adquirido otra temperatura, algo diferente, más interno. Lo miré de nuevo y él no apartó la mirada. Había algo diferente en esa mirada. No era solo una broma. Era como si él estuviera realmente viéndome de verdad y diciendo algo que sentía desde hacía tiempo. «Estás diferente hoy», dije en voz baja, casi sin pensar. «Es porque estoy dejando de esconder algunas cosas», respondió con la misma honestidad calmada. «Tal vez porque aquí parece más fácil ser verdadero». Me quedé quieta. El silencio entre nosotros era denso ahora, pero aún así tranquilo. Su respiración estaba cerca, su brazo casi tocando el mío. Todo parecía ralentizarse, seguir otro ritmo. Se acercó solo un poco, despacio, como quien da tiempo para retroceder. Fuera el caso. Sí, no era urgente, era gentil. «Si hago algo ahora, ¿me pegas?», susurró con una sonrisa contenida en los labios. Negué con la cabeza, sonriendo también, sintiendo el corazón latir demasiado fuerte. «Depende de lo que sea», bromeé, pero mi voz salió más baja de lo que esperaba. Y entonces, sin decir nada más, se acercó del todo. Sus labios tocaron los míos con ligereza. Primero, casi como una pregunta, una posibilidad, pero yo no retrocedí. Al contrario, me acerqué también, respondiendo al beso con un cuidado que combinaba con el momento. Fue un beso simple, sin prisa. Teníamos todo el tiempo del mundo. Cuando se apartó un poco, aún con los ojos cerrados por un segundo, soltó un suspiro ligero, como quien se quita un peso del pecho. «Quería hacer esto desde hace mucho tiempo», murmuró. «Entonces, menos mal que el calor no nos dejó dormir», respondí sonriendo de nuevo. Y esta vez el ambiente pareció incluso más fresco. Él todavía estaba cerca. Por un instante, nos quedamos simplemente allí, inmóviles, como si no quisiéramos que ese momento se escapara. Sus ojos buscaban los míos, y había algo en ellos, una mezcla de ternura, cariño y hasta un cierto alivio. Me acomodé mejor, ahora sin la sábana. Hacía calor, no la necesitaba. Víctor se dio cuenta y me miró sorprendido de una forma que no sabría describir, pero sin decir nada. Simplemente pasó el brazo por detrás de mí en un gesto calmado que más acogía que ocupaba espacio. Me acerqué despacio y por primera vez en aquel día sentí algo parecido a un confort real. No era frescor. La temperatura bochornosa todavía estaba allí, pero su presencia a mi lado parecía suavizarlo todo. Nos quedamos así, abrazados, despacio, como si descubriéramos nuestros sentimientos con una curiosidad tranquila. Era un cariño puro, y justamente por eso tan acogedor. Cerré los ojos por un momento, sintiendo aquel instante suave, dejándome relajar bajo ese cuidado especial. «¿Mucho mejor ahora?», preguntó con voz baja. Asentí con una pequeña sonrisa. «Sí, mucho mejor», en un gesto casi automático, más demorado, como si quisiéramos guardar cada segundo entre nosotros, con una gentileza que me hizo sonreír también. No había necesidad de más nada. El tiempo era cómplice, y el ruido lejano de las olas todavía entraba por la ventana, como un suave recordatorio de que el mundo de afuera continuaba. Pero aquí todo se había detenido por un instante, frente a frente, y él pasó el pulgar por mi mejilla. «Me gusta esto», dijo como si estuviera pensando en alto. «¿Esto qué?», pregunté apoyando mi frente en la suya. «¿De ti? ¿De que pasemos este tiempo siendo solo nosotros?». Yo sonreí de nuevo, sintiendo el corazón latir. Todo siguió su propio ritmo, sin necesidad de preocupaciones, y con la certeza silenciosa de que allí, en esa casa bochornosa, muchas cosas habían cambiado. Cuando el sueño finalmente vino despacio, envuelto en sentimientos que ahora parecían tan ciertos como el mar era azul en esa ciudad, que parecía haber sido hecha para recordar que hasta el fuerte calor puede ser bueno cuando se está con la compañía adecuada. A la mañana siguiente, el sol ya entraba sin ceremonia por las rendijas de la ventana cuando desperté. Por un instante, tardé unos segundos en recordar dónde estaba, y entonces sentí el espacio vacío a mi lado. Él ya no estaba allí. Me levanté despacio, me arreglé y me recogí el pelo en un moño rápido y fui a la cocina, donde el sonido de conversaciones perezosas y el olor a café fresco ya se apoderaban del ambiente apretado. La mayoría de la gente ya estaba por allí, unos todavía en pijama, otros con gafas de sol,
Ya casi listos para aprovechar el día, Víctor estaba apoyado en la encimera, removiendo el azúcar en la taza con la punta de la cuchara, como siempre hacía. Cuando me vio, sonrió simple, natural, como si no hubiera ningún peso entre nosotros, y de cierta forma no lo había. Le devolví la sonrisa y él empujó la taza en mi dirección. Hice café fuerte, como te gusta. Tomé la taza, nuestras manos rozándose por un rápido segundo. Sabía que servías para algo. Bromeé. Él rió, dándose la vuelta para tomar un trozo de pan. Y eso fue todo. Ningún reproche, ningún cambio brusco de tono. Solo ese tipo de secreto tranquilo, como si fuera algo guardado, no escondido, sino simplemente nuestro. Como un misterio ligero de esos que no necesitan ser explicados en voz alta porque ya están ahí en la forma de mirar, en el café compartido, en el silencio, cómodo entre dos bromas. Y en ese instante, rodeada de voces y desorden, sentí que sí, algo había cambiado, pero no todo necesitaba ser dicho para ser real. Gracias por llegar hasta el final de la historia. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte al canal. También me gustaría saber desde dónde miran mis vídeos. Pueden dejarlo también en comentarios. Suscríbanse para más historias como esta, y un beso muy fuerte. Adiós.